Bueno, Leo, arranco por la gira de Alberto Fernández en Europa. Ustedes saben que aprovechó su primera parada en Portugal para encontrarse con el primer ministro Antonio Costa y allá reivindicó la salida portuguesa a la crisis de deuda. Ahora vamos a ver bien qué es eso de la salida portuguesa a la crisis, pero lo mismo hizo Guzmán desde un tuit donde planteó, aprovechó también que estaba de visita en Portugal con Fernández y planteó que Portugal padeció entre 2011 y 2018 el problema de los altos sobrecargos de interés que cobra el FMI en sus préstamos que superan el 185% de la cuota de un país. Mismo problema que sufre hoy Argentina por el préstamo récord que tomó el gobierno de Juntos por el Cambio en 2018. Eso es lo que viene repitiendo siempre Guzmán, ¿no? Como que echarle, digamos, toda la culpa a Macri que tomó el préstamo. Y a mí me interesa destacar un poco esto. La visita oficial en Portugal, más que nada, tenía un componente simbólico porque ese país no está entre los que pueden hacer una diferencia entre las decisiones del fondo sobre lo que pueda pasar con la deuda argentina. Por el contrario, Portugal es uno de los países que viene de ser ajustado por el organismo en los últimos años. El planteo que quiere reavivar Fernández entonces, no sé si se acuerdan de la campaña electoral, que decía que con Guzmán a la cabeza iba a poder negociar con el FMI y al mismo tiempo evitar el ajuste. O sea, negociar la deuda y evitar el ajuste, porque lo que planteaba era, bueno, primero crecer y después pagar. Al O igual que lo que hizo Portugal. Ese es el relato que reaviva ahora. con el modelo de Portugal intentaban mostrar esta imagen, o sea, este escenario medio idealista, digamos, de pagar y no ajustar. Claro, primero crecer y después pagar, Ahí va. ¿no? Ok, como si eso no implicara un ajuste. Eso, desde donde se lo mire, es falaz. Yo quería destacar tres claves por ahí para tener en cuenta. Primero, el ejemplo, que decíamos, bueno, no es cierto como pretende Fernández y como también pretende Antonio Costa, el primer ministro portugués, que en Portugal no hubo un ajuste. La recuperación económica de la que hablan estuvo apoyada en un ataque muy importante a las conquistas que tiene y a las condiciones de vida de la clase trabajadora. Hay un tuit que circuló ayer de Pablo Anino, economista de la Izquierda Diario, y también hoy recomiendo su newsletter, donde destaca este ejemplo de Portugal y yo recupero acá algunos. A partir de 2011 en Portugal se congeló el salario mínimo, se recortaron 25% los sueldos de los empleados y se aumentó la jornada laboral. Reforma previsional que aumentó la edad de jubilación. Se llevaron adelante privatizaciones, se aumentó el IVA, ¿no? Como también querían hacer ahora en Colombia. Y mientras tanto se rescataron a los bancos con inyecciones millonarias. Todo eso para en el 2018 pagarle y cancelar la deuda con el FMI. Luego Costa, que es con quien se reunió ahora Fernández, hizo algún descongelamiento de salarios y jubilaciones, pero lo principal de lo que había sido ese ajuste previsional, laboral, impositivo, ajuste fiscal, quedó intacto, ¿no? Bueno, eso es de alguna manera el ejemplo a seguir que está proponiendo el gobierno. ¿Por qué también es, digo, sacando el ejemplo de Portugal y vayamos a la Argentina, ¿por qué es falaz esto de que arreglar con el fondo un nuevo préstamo, arreglar un nuevo programa, arreglar con el Club de París, lo que hicieron de arreglar con los fondos buitres, no va a implicar un ajuste? Primero porque eso implicaría desconocer el ajuste que ya hubo, ¿sí? O sea, ya yéndonos, perdón, al segundo punto en este caso, si miramos para atrás, lo que fue el año de pandemia, donde Guzmán lo va a recordar seguramente porque fue el año donde negoció con los fondos buitres y él lo plantea como un exitazo, ¿no? Pero el año pasado, que todos vamos a recordar como el año de pandemia, el gasto extra, el gasto público extra o llamado gasto COVID de la Argentina fue uno de los más bajos de toda Latinoamérica, con excepción de Uruguay y Paraguay, fue uno de los más bajos. Acá también recomiendo una nota de Emiliano Todler en la Izquierda Diario, donde lo que toma son los datos de, no
de cualquier organismo. Del propio Fondo Monetario Internacional, el monitor fiscal del FMI, dice que en lo que se llaman las economías avanzadas, el gasto COVID o el gasto social extra el año pasado fue alrededor de un 13% del PBI, un 12,7% del PBI. En Argentina, ese mismo gasto fue de 3,8% y ahí lo podemos ver quizás en una placa, estuvo por debajo de lo que se destinó en Brasil, en Colombia, en Chile, en Perú, ¿sí? O sea, uno de los más bajos de Latinoamérica y por si eso fuera poco, directamente en el presupuesto de este año se eliminó esa partida COVID, se eliminó el IFE, se eliminó el ATP. Bueno, Brasil, Eso, incluso el Brasil de Bolsonaro tuvo más gasto para paliar las consecuencias del COVID, ¿no? Más allá de la política de Bolsonaro, digo, pero si vas a los números concretos, o sea, Argentina queda por abajo de eso. claro, sí queda por abajo. Lo que hizo Bolsonaro en este caso fue endeudarse, llevar la deuda a niveles históricos, cerca de un 99% del PBI más o menos, pero digamos que en términos de la política que se llevó adelante fue de un aumento del gasto social o Ujú. del gasto de la inversión para contener los efectos de la crisis, aunque bueno, la política sanitaria ya sabemos lo que fue. Eh, Después, un tercer elemento efectivamente de que ya se viene aplicando un ajuste, o sea, esto de decir, bueno, no va a haber ajuste, pero tenemos 42% de pobreza, ¿no? Eh, ya se viene aplicando un ajuste por parte de Guzmán en lo que es salarios y jubilaciones. Guzmán dijo que este año los salarios le van a ganar la inflación, todavía los niveles salariales del poder adquisitivo está muy por detrás de lo que era en 2019, previo a la crisis, y especialmente fue muy fuerte el recorte de los salarios públicos estatales, ¿no? Eh, Hay que decir también que si este año empieza a verse algo de recomposición o de empatar a la inflación, tiene que ver sobre todo con que van estos aumentos que están habiendo ahora en el primer trimestre del año son aumentos pautados que vienen del año pasado, o sea, que van detrás de la inflación del año pasado, pero también hay paritarias que rompieron el techo de Guzmán, que quería poner un 30%, y que eso fue gracias a la autoorganización, como lo vimos en Neuquén, como en Mendoza, como está viendo ahora también de los choferes de la UTA. Eso es lo que hizo que se esté rompiendo de alguna manera el techo a las paritarias, pero no viene por una política del gobierno que de hecho está negociando el salario mínimo y los salarios públicos a la baja de la inflación este año. Y por último, para cerrar, el tema de las jubilaciones. Es muy interesante porque ahora se anunció cuál va a ser el aumento que van a tener las jubilaciones en junio, que va a ser de un 12,12%, pero en el primer trimestre del año, con la reforma previsional de Guzmán, incluso con los ajustes que le hizo Cristina en el Senado, fue a la baja, los saberes fueron a la baja con respecto a la inflación, y bueno, y hay un tuit de ahí de Santiago Cafiero en donde dice, bueno, este año el aumento que se da en junio está por arriba de lo que se hubiese dado con la fórmula de Macri, que es muy curioso porque el año pasado, cuando comparábamos lo que se dio con respecto a la fórmula de Macri, estaba muy por debajo y ellos obviaban esa comparación, ¿no? Pero Digamos, ¿cómo porque lo acá, explica Cafiero? O sea, ¿cuál es la y en suma, este caso cuál es la suma que hace? él dice que se hubiese dado cerca de un 10% y ahora Ujú. ellos van a dar un 12% en junio. Pero bueno, el primer trimestre vienen por detrás de la inflación, con ese aumento de junio está por debajo de lo que va a ser la inflación en los 6 primeros meses del año. En una cuenta rápida me dio que perderían cerca de 3 puntos de poder adquisitivo los jubilados, lo que no hay en ninguna de las dos fórmulas, que era lo que hablábamos cuando se hizo esa reforma previsional, es un piso para que no pierdan contra la inflación. Entonces, está habiendo un ajuste sobre los salarios, sobre las jubilaciones, un aumento muy moderado del gasto público, y todo esto básicamente ¿por qué? Vuelvo, porque Fernández y Guzmán están en Europa tratando de renegociar la deuda con el fondo, con el Club de París, para llegar a un acuerdo y seguir pagando estrictamente, ¿sí? A pesar de que incluso se puso en cuestión ese endeudamiento, no se lleva adelante una política de desconocimiento de esa deuda que es
fraudulenta. Bueno, eso me parece que es importante tener en cuenta porque vuelve otra vez la discusión de si hay o no un ajuste y hay datos muy claros que lo confirman. Bien, sí, ahí el debate, digamos, alrededor de ajuste sí, ajuste no, a dónde va la plata del FMI y todo sigue muy vigente, y me parece que también el gobierno está intentando dar mensajes, ¿no? Como tranquilizadores con la gira. Hoy incluso se reunía con Macron. Lo que adelantaron es que habría alguna posibilidad de que el gobierno francés, no el gobierno, pero que el Club de París acepte patear eso y que le dé mejores condiciones para negociar en el otro terreno. Pero bueno, acá lo que contás vos, Lu, y lo que venimos viendo en otros terrenos también, ajuste tarifario, se consolida Esparciar, no es lo que pretendía Guzmán, pero hay ahí un ajuste del 9% en tarifas, y todo eso en el marco del dato que hoy planteábamos, del enorme aumento de los precios. En un año electoral, aparte. En año electoral, y con un número que es de los que más preocupa, que es ese 42% en el cual está clavada la pobreza en Argentina. La pobreza. Exacto. Sí, digamos que reavivar un poco el relato de que se puede renegociar la deuda con los fondos internacionales, con el FMI, y que eso no implica un mayor ajuste, más precarización, y todo es cada vez, digamos, más insostenible. Claro, sí, y viendo Eso se demostró en varios países, ¿no? Como lo estamos viendo en Colombia, como lo vimos en Perú, en Chile. Bien, bueno, las novedades en el terreno económico, en el frente económico, acá de la mano de